Hay una tortura peor que la física, la de saber que eres cuerdo, pero te tratan como a un demente. Esa era la realidad de Epifanio Mejía, y era la justificación para todos los horrores que se practicaban en Aranjuez. En el corazón de ese manicomio superpoblado, entre el hedor de las celdas sin ventilación, existía un alma que, a pesar de su reclusión, era incapaz de dejar de ser sublime. El poeta Epifanio Mejía, autor de la letra del himno antioqueño. Su encierro, que se extendió por más de 30 años hasta su muerte en 1913, era la prueba irrefutable de que la locura de Aranjuez no distinguía entre el genio y la miseria. Su diagnóstico oficial era melancolía grave, pero los enfermeros viejos decían que no estaba loco, solo estaba demasiado roto por el mundo. Su celda era diferente, se le permitía el acceso a papel y lápiz, pero su mente, su refugio, estaba invadida por una presencia, Amelia. Ella era su gran amor perdido, una mujer que solo existía en el espacio vacío de su memoria. Todas las noches, cuando el silencio del manicomio era interrumpido solo por los aullidos y los golpes de la desesperación, Epifanio no dormía. Se sentaba en su catre y le hablaba a la oscuridad. Un joven asistente de enfermería que hacía rondas a principios del siglo XX, de apellido Restrepo, solía detenerse cerca de la celda de Epifanio, no por curiosidad cruel, sino por la paz que emanaba de la voz del poeta. Una noche, Restrepo se acercó más de lo habitual y pudo escuchar el monólogo. Epifanio no solo hablaba con Amelia, sino que le recitaba versos sobre la tristeza del encierro. Restrepo sintió un escalofrío que no era de frío, sino de piedad, cuando escuchó al poeta susurrarle a la pared: «Mi Amelia, mi amor, solo en este infierno puedo verte sin que el mundo me juzgue. Aquí todos estamos rotos, pero solo yo lo sé escribir». Pero la noche más terrible para Restrepo llegó cuando el poeta no estaba hablando solo. Había un susurro de respuesta, tenue y dulce, que no venía de Epifanio. Restrepo juró que escuchó una voz de mujer, meliflua y melancólica, justo después de que Epifanio preguntara: «¿Estás aquí, amor mío?». La voz respondió, clara pero débil: «Siempre, poeta, aquí el dolor nos ata a todos». Restrepo se retiró corriendo, convencido de que Epifanio había logrado invocar o atraer a algo que no era del mundo de los vivos. El poeta había encontrado a su amor en el manicomio, un lugar donde el tiempo y la muerte se doblaban para aquellos que ya no tenían nada que perder. Mientras Epifanio encontraba refugio en su fantasma, otros pacientes experimentaban la dureza de los tratamientos de la época. La ciencia y la caridad se mezclaban con la superstición y el castigo. Uno de los métodos más infames era el de los rezos forzados. A los pacientes que sufrían de histeria o de delirios de grandeza se les ordenaba arrodillarse durante horas en el patio, recitando rosarios enteros como parte de una cura espiritual. Si se detenían, eran reprendidos con violencia verbal o física.
Junto a esto estaba el terror del baño de agua helada. Este no era un baño de limpieza, era un choque térmico brutal, destinado a calmar la sangre hirviendo de los pacientes agitados. A un paciente esquizofrénico, en pleno delirio de persecución, lo arrastraban a una sala pequeña y lo sumergían en tinas llenas de agua helada, a veces con trozos de hielo flotando. El objetivo era tan simple como brutal: llevarlos al borde de la hipotermia para que el shock físico anulara el mental. Elías, un antiguo enfermero que ya habíamos mencionado, recordó el caso de un hombre fuerte que entró gritando al manicomio. Tras el primer baño de agua helada, el hombre dejó de gritar. No habló más, se quedó catatónico. Y en ese estado, Elías lo encontró una madrugada, sentado en su celda, con los ojos fijos en la pared. Cuando Elías se acercó, el hombre, sin moverse, murmuró: «Ya no tengo miedo al demonio del agua, me quedé con el frío se lo comió todo». Elías supo que el frío no había curado al hombre, sino que había ahogado su mente, dejándolo como un caparazón vacío. Y luego vino la era del progreso tecnológico, marcada por la terrorífica introducción del electrochoque. Aunque concebida como una terapia para los casos más severos, en las manos del personal escaso y a menudo mal capacitado de Aranjuez, se convertía en un instrumento de control. Los pacientes eran atados a una camilla y una descarga eléctrica atravesaba su cerebro. El olor a carne quemada, el sonido del cuerpo contorsionándose bajo las sábanas y el silencio absoluto que seguía a la convulsión eran una rutina que destrozaba el alma de quienes debían aplicarlo. Un asistente de nombre Gerardo fue testigo de una sesión de electrochoque que cambió su vida. Un paciente joven con depresión suicida iba a ser sometido al tratamiento. Gerardo detestaba la sala. El aire siempre olía a metal y a terror. Mientras ataban al paciente, Gerardo sintió un frío antinatural cerca de la camilla. Miró a los otros enfermeros, pero ellos estaban concentrados en sujetar al hombre. Justo antes de aplicar la descarga, Gerardo vio una sombra moverse en la esquina, una masa negra y pesada, como la que había mencionado Elías en sus historias. Y cuando el médico activó el interruptor y el cuerpo del paciente se arqueó, Gerardo juró que la sombra creció, absorbiendo la energía del terror. El paciente salió de la convulsión aturdido y silencioso, como era de esperar. Pero una semana después, el hombre, que apenas había hablado desde su llegada, comenzó a dibujar. Dibujaba el mismo símbolo una y otra vez, un círculo con un par de líneas cruzadas, los ojos llorando. El mismo símbolo que Ramiro el obrero encontraría décadas después en el muro demolido. Cuando Gerardo le preguntó qué dibujaba, el paciente no respondió con palabras, sino con una risa hueca y seca, la misma risa que Pedro el camionero escucharía en la celda vacía. Gerardo entendió. Los tratamientos brutales no solo infligían dolor,
sino que abrían la mente de los pacientes a algo más, a la entidad alimentada por el sufrimiento acumulado. El electrochoque no curaba la locura, solo dejaba la puerta abierta para que otra cosa entrara y se instalara. El horror de Aranjuez no fue solo el encierro del poeta Epifanio Mejía, fue la certeza de que mientras él hablaba con su fantasma, otros eran sometidos a rituales de dolor disfrazados de cura, transformándolos en canales perfectos para el verdadero horror que habitaba en el corazón de ladrillo. Y así, el manicomio se aseguró de que, aunque el cuerpo se curara o muriera, la mente de sus pacientes nunca volvería a pertenecerles.